el polvo rojizo del camino, una capa incesante de desdicha, acumulada a lo largo de incontables leguas de soledad, se aferraba a su vestido raído como un sudario, una segunda piel de humillación y desdicha que parecía no querer soltarla jamás, envolviéndola en su miseria. Elena, con sus apenas 20 primaveras recién desabrochadas, sentía el peso de cada grano de arena bajo sus pies, no solo en sus ropas, sino en su propia alma, como una condena impuesta por un destino que se empeñaba en ser cruel y despiadado, sin concederle un ápice de alivio. No era su belleza, una cualidad que, aunque innegable, para aquellos que se permitían ver más, allá de lo superficial y las convenciones sociales, no era el origen de su exilio. Tampoco lo era su espíritu que, a pesar de la adversidad y el dolor constante, se mantenía indomable, como la más resiliente de las flores, silvestres que encuentran un hogar y florecen, con testaruda tenacidad en la roca más estéril y escarpada, desafiando a la sequedad. Era paradójicamente una imperfección casi insignificante en su sonrisa, una pequeña marca, apenas perceptible para el ojo común, que la sociedad, con su implacable crueldad, se había encargado de señalar con una saña desproporcionada, una y otra vez, con una insistencia obsesiva y una malicia premeditada, hasta convertirla en el apodo hiriente que la acompañaba desde la más tierna infancia, mellada. Esa palabra, pronunciada con una crueldad que traspasaba la piel para incrustarse directamente en lo más profundo de su alma, resonaba en su psique como un eco incesante de dolor, un lamento constante, un estigma que la había perseguido implacablemente a lo largo de cada uno de sus jóvenes años, sin concederle un solo momento de respiro, de paz, de olvido, en la fastuosa y opulenta hacienda de los del Valle, un lugar donde los susurros venenosos eran más afilados que cualquier cuchillo de cocina, y la hipocresía se tejía en cada conversación. En cada gesto social, su existencia era considerada una mancha, una vergüenza velada que se esforzaban por ocultar bajo capas de terciopelo, seda y una falsa fachada de decoro, una pretensión de perfección que no existía. Su tía abuela, doña Esmeralda, una cool matrona de hierro, forjada en la rigidez de la convención social más estricta y con un corazón tan gélido como las cumbres nevadas de las montañas más altas en pleno invierno. Nunca en sus largos años de vida había perdonado a su difunta madre el haberla traído al mundo con ese defecto tan visible y, para ella tan imperdonable, una mancha en el linaje familiar. Una mujer, Elena, debe ser inmaculada en todos los sentidos, en cada fibra de su ser, desde el cabello sedoso hasta la punta de los pies, sin la menor tara. Le espetaba con sus ojos de un azul helado que parecían perforar el alma, buscando cualquier punto de debilidad, cualquier flaqueza en su espíritu. Tu sonrisa es un tropiezo, un estorbo constante, un recordatorio perpetuo e insoportable de que no estás completa, de que algo fundamental te falta para ser digna de nuestra sociedad, de nuestro apellido, de nuestra inmaculada reputación. Aquellas palabras, repetidas con una insistencia obsesiva y una crueldad metódica que bordeaba el sadismo, se incrustaban en su psique no solo como simples críticas superficiales, sino como balas de plomo que perforaban sin piedad su ya frágil y maltrecha autoestima, diezmándola lentamente. La hacía sentir un objeto roto, inservible para el alto e inalcanzable estándar que la familia del Valle se había autoimpuesto, un ideal de perfección que nadie, ni siquiera ellos mismos, podían cumplir. El día de la infamia, el momento culminante de su humillación pública, llegó con el sol alto en el cenit y la falsa promesa de una fiesta que se anunciaba fastuosa, llena de alegría y celebraciones. El prometido de su prima, el gallardo pero superficial don Rodrigo, un hombre cuya vanidad superaba con creces su inteligencia y su escasa moral, había sido el instigador principal de la afrenta final, la gota que derramaría el vaso de la paciencia de Elena hasta desbordarlo. En un arrebato de ebriedad, con la voz pastosa por el vino y el rostro enrojecido por la insolencia y la petulancia, había descorrido el velo de su vergüenza
ante toda la flor innata de la sociedad local, reunida para el festejo, disfrutando de su cruel espectáculo. Fue un chiste cruel, una burla pública descarada sobre sus dientes, sobre su imperfección física, seguida por una risa general, que la envolvió como un sudario de desprecio y humillación, ahogando cualquier vestigio de su dignidad y su valor. Las lágrimas, que hasta ese momento había logrado contener con una fuerza sobrehumana, con un autocontrol forzado y doloroso, brotaron sin control, empañando sus ojos y distorsionando el mundo a su alrededor, haciéndolo parecer un cuadro borroso de dolor y desesperación. El aire se volvió denso, irrespirable, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la atmósfera, y el eco prolongado de aquellas risas aún perforaba sus oídos con una nitidez dolorosa, grabándose a fuego en su memoria, en su alma, como una cicatriz permanente. Doña Esmeralda, con un rostro tallado en mármol y una expresión implacable que no mostraba un ápice de emoción, ninguna señal de empatía, había sentenciado su destino con una frialdad que helaba la sangre hasta las venas, pronunciando cada palabra como un veredicto final. No puedes seguir aquí. Elena, tu presencia es un descrédito insoportable para el nombre de nuestra familia, un estigma que no podemos tolerar ni un minuto más. Te casarás con el primer hombre que esté dispuesto a aceptarte. No importa quién sea, no importa dónde viva, no importa su condición social o su origen, no importa su pasado. Serás enviada a los confines de estas vastas tierras, al lugar más remoto, al más inhóspito, donde nadie te vea, donde nadie pueda juzgarte por tu defecto y manchar nuestro apellido, nuestra reputación. Serás enviada a vivir con esos indios, con esos salvajes, en el rincón más alejado e inhóspito de esta hacienda. Un apache te espera para tomarte como suya, como su propiedad. Esa sentencia, pronunciada con una frialdad escalofriante que parecía no pertenecer a una voz humana, que carecía de cualquier atisbo de humanidad, fue como el último clavo que selló el ataúd de sus ya moribundas esperanzas. Un apache. La palabra resonaba en su mente, cargada con el peso de siglos de prejuicios infundados, de temores irracionales y de historias aterradoras que la sociedad le había inculcado desde la cuna, pintando a esos hombres como demonios sanguinarios, bárbaros sin alma. Un salvaje, un hombre sin Dios ni ley, un bárbaro sediento de sangre. Su corazón se encogió de pavor. Un miedo atávico que la paralizaba, la inmovilizaba. Pero una chispa, minúscula pero tenaz, de rebeldía se encendió en lo más profundo de sus ojos, un fuego que prometía arder con fuerza y determinación. ¿Acaso su vida valía tan poco? ¿Era su destino ser desterrada? Entregada como un objeto sin valor, sin voluntad propia, sin voz en su propio destino. No, su dignidad. A pesar de estar herida y maltratada por años de humillaciones, se levantaría. No se doblegaría ante esa humillación final, ante esa última bofetada de la sociedad que la había rechazado. Prefería la incertidumbre del desierto, el misterio de lo desconocido, la compañía de un salvaje y lo ignoto, a la asfixia perpetua de una sociedad que la rechazaba y la menospreciaba por algo tan trivial y superficial como la forma de sus dientes. Su alma clamaba por una libertad que nunca había conocido, por un espacio donde pudiera respirar sin juicios, sin la mirada constante de la condena. El viaje fue una tortura prolongada, extenuante, un calvario bajo el cielo implacable del desierto que se extendía interminable ante sus ojos, días interminables bajo un sol abrasador que quemaba la piel y las esperanzas, que parecía querer secar hasta la última gota de ilusión en su corazón. Noches heladas bajo un cielo estrellado que, a pesar de su inmensidad y belleza innegable, con sus millones de luceros parpadeantes, no lograba consolar su alma desgarrada por el dolor y la soledad. El vaquero que la escoltaba, un hombre tosco y silencioso, con un rostro curtido por el sol y el trabajo duro, apenas pronunciaba palabra, lo que aumentaba su sensación de aislamiento, de ser una carga molesta que solo ocupaba espacio y consumía recursos. Cada giro lento y tedioso de las ruedas de la carreta la alejaba más de lo conocido, de lo que a duras penas y con muchísimas reservas había llamado hogar, un hogar que nunca la había aceptado por completo.
El paisaje se tornaba cada vez más agreste, más inhóspito. Los montes se alzaban imponentes, como gigantes dormidos que observaban el paso del tiempo con indiferencia milenaria, y la vegetación se volvía escasa, árida, reflejando el estado desolado de su propio corazón, un espejo de su espíritu. El miedo, un compañero constante y opresivo que la abrazaba sin piedad, se mezclaba con una extraña y persistente curiosidad. ¿Cómo sería ese hombre apache? ¿Sería tan cruel y sanguinario como la gente de su mundo decía en sus historias de terror, en sus fábulas de salvajismo? ¿O quizás, solo quizás, encontraría en él una pizca de comprensión, un atisbo de esa humanidad que tanto anhelaba y que tan brutalmente le había sido negada por su propia familia, por su propia sangre? Finalmente, tras lo que parecieron semanas interminables de travesía por un territorio vasto y desconocido, bajo un sol inclemente que no daba tregua, llegaron al campamento apache. La visión que se presentó ante sus ojos, la realidad que se desplegó frente a ella, era total y radicalmente diferente a la de su imaginación, alimentada por prejuicios y fábulas infundadas. No había la barbarie grotesca y sanguinaria que le habían pintado, que tanto le habían temido, sino un orden silencioso, una armonía sorprendente, con la naturaleza circundante que la dejó, perpleja y asombrada, una paz que nunca había conocido. Las tipis se alzaban majestuosas, sus formas cónicas desafiando el viento con elegancia y simplicidad. El humo de las hogueras se elevaba en espirales grises hacia el cielo azul, y los niños jugaban libremente, sus risas inocentes llenando el aire, un sonido melodioso que Elena no escuchaba hacía mucho tiempo, una melodía olvidada de la infancia. Mujeres con ropas de pieles curtidas, adornadas con intrincados bordados de cuentas y plumas, trabajaban con una destreza admirable, tejiendo, curtiendo, cocinando con un ritmo pausado y eficiente, y hombres de semblante serio, pero no amenazante, observaban con una quietud que denotaba una fuerza interior inquebrantable, una sabiduría antigua o una conexión profunda con su entorno. Fue allí, en medio de aquel campamento vibrante y lleno de vida, un microcosmos de existencia auténtica, donde lo vio por primera vez. Un hombre alto y fuerte, con la piel curtida por el sol implacable y el viento constante del desierto, que había grabado líneas en su rostro y unos ojos oscuros que parecían contener la sabiduría milenaria de los siglos y la historia inmemorial de su pueblo. Una historia escrita en su mirada. Su cabello negro y lacio caía libremente sobre sus hombros anchos, adornado con una solitaria y majestuosa pluma de águila, un símbolo de su liderazgo y su conexión con el espíritu animal. Su rostro, marcado por las cicatrices de antiguas batallas, de luchas por la supervivencia, no era atractivo en el sentido convencional de la belleza europea, de los cánones de su sociedad, pero emanaba una fuerza, una serenidad y una nobleza innata que la conmovieron. Hasta lo más profundo, un magnetismo silencioso. Era Águila Solitaria, el líder de la tribu, el hombre a quien doña Esmeralda, en su infinita crueldad y desprecio, la había entregado como si fuera una mera mercancía, un objeto sin alma ni voluntad. Él se acercó con pasos lentos, medidos y decididos, su mirada fija en ella, una mirada que, para su asombro, no juzgaba, no se burlaba, no sentenciaba, solo observaba, con una intensidad que la hizo sentir vulnerable, expuesta, pero extrañamente, también segura, como si estuviera a salvo de todo mal, de todo juicio, de toda condena. No había desprecio en sus ojos, no había asco, solo una curiosidad genuina y un respeto tácito que la desconcertó por completo, una aceptación que ella nunca había conocido. Cuando sus ojos finalmente se encontraron, en un cruce de miradas que duró una eternidad, suspendido en el tiempo y el espacio, Elena sintió una punzada, un cosquilleo en el pecho. No era miedo, no era pavor, sino algo mucho más profundo, algo indescriptible que vibraba en cada fibra de su ser, una especie de reconocimiento ancestral, de conexión de almas. Bajó la mirada, avergonzada de su aspecto desaliñado por el viaje y, sobre todo, de la cicatriz en su sonrisa que, en ese momento, sentía tan expuesta y vulnerable a la crítica, a la burla.
Pero Águila Solitaria no desvió la vista. Sus ojos, en lugar de apartarse, se detuvieron en su boca, no con repulsión, ni con el asco que tan a menudo había visto en los rostros de los hombres de su mundo, sino con una curiosidad inusual que la desconcertó por completo. No había en él esa expresión de disgusto que la había atormentado durante tanto tiempo, esa mueca de rechazo, esa señal de desprecio, solo una profunda calma, como si sus defectos no existieran para él, como si fueran invisibles a sus ojos, o quizás para él ni siquiera fueran defectos, sino parte de su unicidad. Su mirada era pura aceptación. «Bienvenida», dijo con una voz profunda y resonante. Su español, aunque con un acento diferente al suyo, era claro, preciso y comprensible, carente de titubeos, lleno de una extraña autoridad. «Mi nombre es Águila Solitaria. Eres Helena, la que viene de las tierras donde el sol nace cada mañana en el horizonte, la que cruzó las grandes montañas». Sus palabras no eran de compasión condescendiente, ni de lástima fingida, ni de una falsa amabilidad que ocultara un juicio, sino de un reconocimiento sincero y genuino de su persona, de su existencia. La trataba como a una igual, como a una persona con un nombre, con una historia, con una dignidad inherente, no como a una carga molesta o un objeto, sin valor que le había sido entregado por terceros. Esa simple bienvenida, desprovista de cualquier tipo de juicio o prejuicio, fue un bálsamo curativo para su alma profundamente herida, una caricia para su espíritu maltrecho, un alivio inmenso que la hizo sentir por primera vez a salvo. Helena levantó la vista lentamente, encontrando de nuevo sus ojos oscuros y sabios, que la miraban sin censura, con una serenidad que la envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, en toda su vida quizás, no sintió la necesidad de esconderse, de cubrir su boca, de ocultar su defecto. Se sintió por fin vista por completo, aceptada tal cual era, en su esencia más pura. Los primeros días en el campamento apache fueron un torbellino constante de nuevas sensaciones, de desafíos inesperados y de aprendizajes intensos que la mantenían ocupada. Helena se esforzó con cada fibra de su ser por adaptarse, por comprender las complejas costumbres de un pueblo tan radicalmente diferente al suyo, tan ajeno a su propia cultura, a su forma de vida. Aprendió a moler el maíz hasta convertirlo en harina fina y suave, a curtir las pieles con paciencia y esmero, utilizando métodos ancestrales que la sorprendían, a distinguir las plantas medicinales que la naturaleza ofrecía generosamente y a cazar pequeños animales con la ayuda paciente de las mujeres de la tribu, quienes le mostraban los secretos de la tierra y sus oficios. Al principio, su inexperiencia era evidente en cada uno de sus movimientos, en cada tarea que emprendía, y sus torpes intentos a menudo resultaban en risas amables y comprensivas de las mujeres apaches, quienes, con una paciencia infinita y una dulzura sorprendente, le enseñaban una y otra vez, sin un atisbo de reproche o impaciencia, solo con cariño. Se sentía menos como una intrusa, una extraña no deseada que solo estorbaba, y más como una alumna, una parte incipiente de algo mucho más grande que ella misma. Una comunidad unida por lazos invisibles, pero fuertes. Había algo en la sencillez profunda de la vida apache, en su conexión intrínseca y sagrada con la tierra, en su respeto por el ciclo natural de la vida y la muerte, que la liberaba de la asfixia de las rígidas convenciones sociales de su antiguo mundo, de las reglas arbitrarias que la oprimían y la ahogaban. Su alma, hasta entonces oprimida y encadenada, empezaba a respirar libremente, a expandirse, a sentir el verdadero significado de la existencia. Águila Solitaria observaba su progreso en silencio, con una atención que no pasaba desapercibida para Helena. Sus ojos, profundos y sabios como pozos ancestrales que guardan secretos milenarios, seguían cada uno de sus movimientos, no con condescendencia o lástima, sino con un interés genuino y palpable, como quien observa el florecimiento de una planta rara y valiosa. Helena sentía su mirada, una presencia constante y protectora que no la juzgaba, sino que la envolvía con una sensación de seguridad, como un escudo invisible que la protegía de todo mal. Una tarde, mientras intentaba, con sus manos temblorosas y torpes,
encender un fuego con las piedras y la yesca. Sus dedos no lograban producir la chispa necesaria para iniciar la llama, una tarea que le resultaba ajena y frustrante. La frustración se apoderó de ella, y un suspiro de desánimo escapó de sus labios, una señal de su desesperación y su impotencia. Fue entonces cuando Águila Solitaria se acercó, sin hacer ruido, con la ligereza de un puma que se desliza por el bosque. Sin decir una palabra, tomó una rama seca y, con un movimiento preciso y delicado, la frotó contra otra con una maestría que parecía mágica. Y en cuestión de segundos, una pequeña llama naranja apareció, bailando a la vida, una promesa de calor. Sus dedos, cálidos y fuertes, rozaron los de ella al entregarle la rama encendida, y una chispa, mucho más profunda y significativa que la del fuego, se encendió en el corazón de Helena, una sensación que nunca antes había experimentado, un calor que se extendía por todo su ser, abarcando cada rincón de su alma. «La paciencia es la clave de todo, Helena», dijo con su voz grave y melódica, su mirada fija en la danza hipnótica de las llamas, como si leyera el futuro en ellas. Así como la paciencia incansable hace nacer el fuego de la madera seca, la paciencia constante y perseverante construye la fuerza del espíritu. Forja el carácter de un guerrero, de una persona fuerte. Sus palabras eran simples en su formulación, directas y sin rodeos, pero estaban imbuidas de una sabiduría ancestral, de una filosofía de vida que ella nunca había encontrado en los libros, polvorientos de su biblioteca o en las conversaciones vacías y superficiales de su sociedad, que solo hablaban de frivolidades y apariencias. Él no solo le enseñaba una habilidad práctica, una técnica de supervivencia, sino una forma de ser, una manera de vivir en armonía con el mundo y consigo misma, con el universo entero, en un equilibrio perfecto. Los días se transformaron en semanas, y las semanas, a su vez, en meses, marcando el paso inexorable del tiempo en el campamento apache. La relación entre Helena y Águila Solitaria se fue forjando lentamente, con la misma meticulosidad y paciencia con la que el hierro se moldea en la fragua ardiente, hasta tomar la forma deseada, fuerte y duradera. Hablaban durante horas interminables, sentados uno al lado del otro junto a la hoguera, bajo el manto infinito y estrellado del desierto, que se extendía sobre ellos como una manta protectora y misteriosa, revelando los secretos del cosmos. Él le contaba historias de su pueblo, narraciones épicas sobre sus valientes antepasados, sobre la grandeza imponente de la naturaleza indómita y sobre la conexión profunda e inquebrantable de su gente con la tierra que los sostenía, la madre que los nutría, la fuente de toda vida. Helena, a su vez, compartía con él fragmentos dolorosos de su vida pasada, de la crueldad insidiosa de su familia, de la soledad abrumadora que la había acompañado como una sombra desde siempre, una compañera constante y silenciosa en sus momentos más oscuros. No ocultaba su defecto ante él, ni intentaba disimularlo con gestos o palabras tímidas, con artificios. Por primera vez en su vida, se sentía vista por completo, no solo por su apariencia externa y superficial, sino por el alma en el que habitaba dentro de ella, por la esencia misma de su ser, por su verdadero yo, despojado de máscaras. Un día, mientras conversaban amenamente sobre las costumbres de la tribu, sobre la caza o las estrellas, Helena rió de algo que él había dicho, una risa espontánea, liberada de cualquier atadura o inhibición, que no había permitido aflorar en muchísimo tiempo, una risa que sonaba a música, a alegría pura, y en ese instante preciso, en medio de su risa genuina y vibrante, sus ojos se encontraron con los de Águila Solitaria. Su mirada, para su asombro, no se desvió de su boca, sino que se detuvo en ella con una expresión de profunda admiración y un brillo especial. En sus ojos oscuros, un brillo de reconocimiento, de asombro. «Tu sonrisa», comenzó él, su voz casi un susurro que apenas rompía la quietud de la tarde, una voz llena de reverencia y ternura. «Es la más honesta que he visto en toda mi vida. No está manchada por la falsedad de las convenciones sociales, ni por el engaño de las apariencias vacías. Es pura,
como el agua cristalina de un río de montaña que fluye sin artificios, sin máscaras, revelando su verdad. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco, un salto inesperado en el pecho, una emoción abrumadora que la inundaba. Nadie, absolutamente nadie en su vida, le había elogiado jamás su sonrisa. Nadie la había visto como algo bello, como un atributo positivo, sino siempre como un defecto, una tara. Para él, su imperfección era precisamente lo que la hacía única, auténtica, una señal inconfundible de su verdadero carácter, de su espíritu indomable, de su singularidad. Las lágrimas, esta vez, de una inmensa gratitud y un asombro que la desbordaba por completo, humedecieron sus ojos, pero esta vez no las ocultó, sino que las dejó fluir libremente, sin vergüenza ni inhibición. No había vergüenza, solo gratitud y un amor inmenso que la transformaba. Águila Solitaria, sin decir una palabra más, extendió una mano grande y fuerte y secó una lágrima de su mejilla con la suavidad, delicada de una pluma de ave. En ese gesto tan simple, tan lleno de ternura y cuidado, Elena sintió una conexión profunda, un lazo irrompible que trascendía las barreras de las palabras y las culturas, que unía sus almas de una manera que nunca había creído posible, de una forma mágica y eterna. Él le había dado el regalo más grande y preciado, la aceptación incondicional, el amor sin reservas, el reconocimiento de su valor intrínseco. A partir de ese momento, la relación entre ellos se profundizó aún más, volviéndose cada vez más intrincada y hermosa, como un tejido de hilos preciosos y fuertes. Las conversaciones se hicieron más íntimas, revelando secretos y sueños, anhelos ocultos y miedos ancestrales que guardaban en lo más profundo de su ser. Los silencios, antes incómodos, se volvieron elocuentes y llenos de significado, de entendimiento mutuo, de una comunicación que no necesitaba palabras. Elena descubrió en Águila Solitaria a un hombre de una nobleza inquebrantable, un líder sabio y compasivo, que ponía el bienestar de su pueblo por encima de cualquier interés personal, de cualquier ambición individual. Era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas estaba cargada de peso y verdad, de una sabiduría profunda que venía de la tierra y de los ancestros. Y él, a su vez, encontró en Elena una fortaleza interior que nunca imaginó que pudiera existir en una mujer desde el mundo blanco, una resiliencia asombrosa que la había mantenido a flote a pesar de la adversidad más cruel y las humillaciones sufridas. La admiración mutua se convirtió, de forma natural, en un profundo respeto, y el respeto, poco a poco, en un amor silencioso, pero arraigado, que crecía como las raíces poderosas de un árbol centenario en el desierto, aferrándose a la tierra con una fuerza vital. Era un amor diferente al que la sociedad le había enseñado, un amor que no dependía de la apariencia, ni de la riqueza, ni del estatus social, sino de la conexión de dos almas que se reconocían y se complementaban. Una noche, bajo la inmensidad abrumadora del cielo estrellado que se extendía sobre ellos como una manta de terciopelo, tachonada de diamantes brillantes, mientras el fuego crepitaba suavemente en la hoguera central del campamento, Águila Solitaria tomó su mano. Su tacto era firme y cálido, transmitiéndole seguridad, paz y un profundo sentido de pertenencia, y Elena no sintió la necesidad de retirar la suya. Se sintió segura, protegida, amada como nunca antes en un refugio inexpugnable. «Elena», dijo, su voz profunda resonando en la quietud solemne de la noche, una voz llena de promesas y de un compromiso inquebrantable. «Has traído luz a mi vida, como el sol que disipa la oscuridad más densa y persistente. Tu espíritu es fuerte, tu corazón es noble, tu alma es pura y transparente. Quiero que te quedes con nosotros para siempre, que seas mi compañera, la madre de mis hijos, la mujer que camine a mi lado en cada amanecer y cada atardecer. Quiero que seas mi esposa, bajo el manto sagrado de estas estrellas ancestrales, con la bendición de nuestros antepasados y la promesa de un futuro juntos, construido día a día, mano a mano, paso a paso, con amor y respeto». Sus palabras eran sencillas, directas, sin adornos retóricos, pero estaban llenas de una sinceridad que conmovió a Elena hasta lo más profundo de su ser.
hasta la última fibra de su alma, haciéndola vibrar. Lágrimas de pura felicidad, de una alegría desbordante que la inundaba por completo. Brotaron de sus ojos y esta vez no las ocultó, sino que las dejó fluir libremente, sin vergüenza ni inhibición, sin nada que esconder. No había vergüenza, solo gratitud y un amor inmenso que la transformaba por completo, desde lo más hondo de su ser. Sí, susurró, su voz apenas audible, quebrada por la intensa emoción que la embargaba, por la magnitud de su felicidad. Sí, águila solitaria, quiero ser tu esposa, tu compañera, tu todo. Quiero construir mi vida contigo, en esta tierra sagrada, con tu gente, con tu corazón. La noticia de su unión fue recibida con una alegría desbordante por toda la tribu, un regocijo colectivo que se manifestó en danzas y cantos. Las mujeres la abrazaron con cariño, las ancianas le susurraron bendiciones y palabras de sabiduría, y los hombres le dieron la bienvenida con un respeto genuino y profundo, reconociéndola como una de los suyos, como una hermana, una hija, una esposa. La ceremonia fue sencilla pero intensamente emotiva, desprovista de lujos innecesarios, celebrada bajo la luz plateada de la luna llena, con los cantos sagrados de la tribu resonando en el aire fresco de la noche, un sonido que unía el presente con el pasado, lo terrenal con lo espiritual, en una comunión sagrada. Helena, vestida con una túnica de piel blanca inmaculada, adornada con plumas de colores vibrantes y cuentas intrincadas tejidas con esmero, se sintió por primera vez en toda su vida, completamente aceptada, amada incondicionalmente y, lo más importante, en casa. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar que su antigua vida, con todas sus riquezas y convenciones, nunca le había ofrecido, nunca le había permitido tener. La felicidad de Helena parecía completa, absoluta, inquebrantable, como una fortaleza construida en roca. Pero el destino a veces tiene sus propios planes, sus propias pruebas que poner en el camino de aquellos que encuentran la dicha, como si quisiera poner a prueba la fuerza de su amor, la resiliencia de su espíritu. Un día, inesperadamente, un grupo de vaqueros apareció en el campamento, irrumpiendo en la paz del lugar con una violencia inusitada. Estaban liderados por nadie menos que don Rodrigo, el mismo hombre que había sido el artífice principal de su humillación pública y su exilio ignominioso, el verdugo de su dignidad. Había escuchado rumores distorsionados sobre su unión con un salvaje y, movido por la envidia enfermiza, el resentimiento profundo y una dosis de orgullo, herido que no le permitía ver más allá de su propia mezquindad, había decidido ir a buscarla, a rescatarla de su supuesta cautividad forzada, para salvarla de una vida que él consideraba indigna de su estatus social. Su rostro estaba torcido por la ira y el desprecio, una máscara de fealdad moral, y sus ojos, al posarse en Helena, mostraron una mezcla de sorpresa, incredulidad y una profunda repugnancia que Helena ya conocía bien. Una mueca que la perseguía desde la infancia. «¡Helena!», exclamó, su voz arrogante y altiva, rompiendo de forma abrupta la paz sagrada del campamento, una voz llena de pretensión. «Vengo a liberarte de estos bárbaros incivilizados. Vuelve a tu hogar, a tu gente, a la civilización que te espera y que has abandonado por tu propia locura». Águila Solitaria se interpuso entre Helena y don Rodrigo con una rapidez asombrosa, su postura imponente y sus ojos oscuros brillando. Con una advertencia clara y silenciosa, una amenaza velada que no necesitaba palabras. «Ella no es una cautiva», dijo con una calma que contrastaba fuertemente con la tensión del ambiente, con la furia de don Rodrigo, pero con una autoridad innegable que resonó en el aire, una voz que no admitía réplica. «Ella es mi esposa, la madre de mi futuro hijo, la dueña de su propio destino, de su propia vida, de su propia voluntad. Ella ha elegido este lugar como su hogar, por voluntad propia y con el corazón lleno de amor y aceptación». Don Rodrigo se rió con un desdén mal disimulado, una risa hueca y cruel que no llegaba a los ojos. «Una apache. Y tú, Helena, una desterrada, una asmellada, casada con un salvaje. ¿No te das cuenta de lo bajo que has caído?
¿No te das cuenta de la vergüenza que has traído a tu nombre, a tu familia, a todo lo que representas? Tu familia te ha olvidado, te ha repudiado por completo. No tienes a nadie en este mundo que te defienda, que te ampare, que te rescate de esta barbarie. Sus palabras eran veneno puro, destilado para herir, para destruir el espíritu, para humillarla hasta el polvo. Y Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, un recuerdo doloroso del pasado. Pero esta vez, a diferencia del pasado, no se encogió. La fortaleza que había encontrado en sí misma, en el amor inquebrantable de Águila Solitaria, en la aceptación de la tribu la sostuvo, la hizo mantenerse erguida, con la barbilla en alto, con una dignidad inquebrantable. Elena dio un paso al frente, poniéndose firmemente al lado de su esposo, su mirada desafiante y llena de una dignidad que jamás había exhibido en su antiguo mundo, una dignidad recién descubierta y forjada en el crisol de la adversidad. No, don Rodrigo, no he caído. Muy al contrario, he ascendido. He encontrado mi posición, dignidad, y mi honor, donde tu mundo solo me ofrecía humillación, desprecio y una vida de mentiras y apariencias vacías, de superficialidad. No soy una desterrada, soy una mujer libre. Y no estoy casada con un salvaje, sino con un hombre de un corazón noble, con un espíritu mucho más grande y puro que cualquiera de los hombres de tu supuesta sociedad civilizada. Él me ve por quien soy, no por mis imperfecciones superficiales, no por lo que ve a simple vista. Él ve mi salmabito, no solo mi sonrisa, que para ti es un defecto, una tara, pero para él es un tesoro, una señal de mi verdad y mi autenticidad. Don Rodrigo, al ver la determinación inquebrantable en los ojos de Elena y la postura inamovible de Águila Solitaria, sintió que su autoridad se desvanecía en el aire, como humo que se disipa sin dejar rastro. Intentó recurrir a la intimidación, a la amenaza verbal, a la fuerza, pero la presencia de los guerreros apaches, silenciosos pero vigilantes, con sus arcos tensos y sus flechas listas, lo hizo dudar seriamente, lo hizo retroceder. Águila Solitaria no levantó la voz, no profirió gritos, pero sus palabras eran como flechas que penetraban la arrogancia vacía de don Rodrigo, despojándolo de su falsa superioridad. «Ahora vete de nuestra tierra», dijo Águila Solitaria, su voz resonando con una quietud aterradora, una calma que presagiaba la tormenta que se desataría si desobedecía. «No eres bienvenido aquí, y si vuelves a pisar esta tierra sagrada, las consecuencias serán graves y definitivas, más allá de tu imaginación y tu capacidad de afrontarlas». Don Rodrigo, sintiendo la humillación profunda y la derrota en cada fibra de su ser, con su orgullo machacado y su ego herido, dio media vuelta y se marchó apresuradamente con sus hombres, sus amenazas vacías resonando en el viento del desierto, llevadas lejos por la brisa, sin poder causar más daño real. El enfrentamiento, aunque breve y sin violencia física directa, había sido una victoria rotunda y simbólica para Elena. Había enfrentado a su pasado, a sus demonios personales, a la fuente de su dolor, a aquellos que la habían herido, y había salido victoriosa, más fuerte que nunca, con una nueva confianza en sí misma, con un espíritu renovado. La tribu celebró su valentía, su lealtad inquebrantable y su profunda sabiduría, reconociéndola como una verdadera mujer apache, una parte integral de su comunidad. Elena ya no era la joven frágil y asustada que había llegado al campamento, consumida por la vergüenza y el miedo. Un fantasma de lo que fue. Se había transformado en una mujer fuerte, segura de sí misma, forjada en el crisol del amor verdadero y la adversidad, que había superado con gallardía y coraje, una verdadera guerrera de espíritu. Su camino había sido largo y doloroso, lleno de espinas, pero la recompensa era inconmensurable. Una vida de amor y aceptación. La vida continuó en el campamento apache, llena de la sencillez y la profundidad que tanto había anhelado en su existencia. Una vida auténtica, conectada con lo esencial. Elena y Águila Solitaria vivían su amor cada día, nutriéndolo con respeto mutuo, comprensión profunda y una conexión que iba mucho más allá de las palabras, una conexión de almas gemelas,
de espíritus que se reconocían y se complementaban perfectamente. Ella aprendió a amar cada aspecto de la vida apache, a apreciar la sabiduría ancestral de la naturaleza, la conexión sagrada con los antepasados y la fuerza inquebrantable de la comunidad, de la que ahora era parte activa. Su sonrisa, aquella misma que la había marcado como mellada y le había causado tanto dolor y rechazo en el pasado, se convirtió en un símbolo radiante de su libertad, de su felicidad plena y de la paz que finalmente había encontrado en su corazón, una paz que nunca antes había sentido. Era una sonrisa que reflejaba un alma sana, un corazón en paz, un espíritu libre que había roto sus cadenas y volaba sin ataduras. El tiempo siguió su curso inmutable, tejiendo nuevos hilos en el tapiz de sus vidas, añadiendo colores y texturas a su existencia. Y Elena dio a luz a un hermoso niño, con los ojos profundos y sabios de su padre y la sonrisa luminosa y auténtica de su madre. Lo llamaron Pequeño Sol, en honor a la luz y la esperanza que Elena había traído a la vida de Águila, solitaria, y a la promesa de un futuro brillante que su unión representaba para el destino de la tribu. Un futuro lleno de promesas y bendiciones. Su vida era ahora completa, llena de un amor que había encontrado en el lugar más inesperado, en las circunstancias más inverosímiles, con el hombre menos convencional, según los estándares de su sociedad, el que menos se ajustaba a las expectativas, pero irónicamente, el más noble y verdadero de todos los hombres que había conocido en su vida. Un día la tía Esmeralda, ya anciana, consumida por la enfermedad y la soledad que la había devorado por completo, envió un mensajero al campamento apache. La vida en la hacienda se había vuelto insoportable para ella. La soledad la había consumido por completo, y el arrepentimiento, como un veneno lento pero implacable, había comenzado a roer su alma, carcomiéndola desde dentro con una culpa insoportable y persistente. Quería ver a Elena, quería pedirle perdón, no solo por la crueldad de su pasado, sino por la ceguera de su propio corazón, por no haber visto más allá de las apariencias superficiales y las convenciones. Elena, a pesar del dolor profundo que su tía le había causado en el pasado, un dolor que aún resonaba en su memoria, sintió una punzada de compasión, una chispa de humanidad que se encendió en su pecho, un deseo de sanar. Águila Solitaria, con su sabiduría habitual, la animó a ir, a cerrar ese capítulo de una vez por todas. El perdón libera el corazón, Elena, le dijo con su voz grave y tranquilizadora, llena de entendimiento. Y un corazón libre es un corazón fuerte, capaz de amar sin reservas y de vivir en paz sin cargas del pasado. Acompañada de Águila Solitaria y del pequeño Sol, Elena regresó a la hacienda que había sido su prisión, el lugar de su sufrimiento y humillación. La vieja casa, antes llena de murmullos venenosos y juicios crueles, ahora parecía vacía y desolada, como si la vida misma la hubiera abandonado, dejando solo ecos de tristeza y arrepentimiento. Doña Esmeralda, postrada en su cama, era una sombra lúgubre de lo que había sido, su fuerza y su orgullo completamente desvanecidos, dejando solo una figura frágil y vulnerable, llena de remordimiento. Al ver a Elena, sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de arrepentimiento tardío, de una culpa que la había consumido hasta el tuétano. «Elena, mi niña», susurró, su voz apenas un hilo, tan débil que casi no se escuchaba. Un suspiro moribundo lleno de pesar. «Perdóname, fui cruel, fui injusta contigo de formas que nunca podré reparar, de una manera imperdonable. Mi orgullo y mi ceguera social me cegaron por completo. Nunca supe ver la belleza en tu corazón, solo la imperfección física que me dictaba la superficialidad de nuestra sociedad, la apariencia externa, pero ahora te veo fuerte, te veo feliz, te veo amada de verdad, con un amor puro y sincero, y veo en ti la dignidad y el honor que yo misma perdí. Hace mucho tiempo atrás, en mi propia ceguera y crueldad, en mi búsqueda vacía de perfección». Elena, profundamente conmovida por la sinceridad en la voz de su tía, a pesar de todo el dolor que había soportado, se inclinó y tomó la mano arrugada de la anciana, sintiendo la fragilidad de su piel y la soledad que la había acompañado.
Las viejas heridas, aunque profundas y dolorosas, comenzaron a sanar en ese momento preciso, en ese acto de compasión. La semilla del perdón germinaba, lenta pero segura, en el suelo de su corazón, un jardín que había sido árido. «La he perdonado, tía», dijo con una voz suave, pero firme y llena de resolución, sin un rastro de rencor o amargura, y he encontrado la verdadera felicidad, no donde la buscaba inútilmente en el pasado, en un mundo que me rechazaba y me juzgaba, sino donde me fue ofrecida sin condiciones ni juicios, con amor puro y aceptación incondicional, donde mi alma fue realmente libre. La visita fue un cierre necesario, un capítulo que se cerraba con la paz y el perdón mutuo, dejando atrás el pasado y sus cadenas. Elena, águila solitaria y pequeño sol, regresaron al campamento Apache, a su verdadero hogar, a la vida que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo con amor y respeto, en armonía con la naturaleza y con sus propias almas. La historia de la joven Mellada, que encontró el amor y la aceptación incondicional en un mundo inesperado, un mundo que le había sido presentado como salvaje y peligroso, se convirtió en una leyenda viva en la tribu, un relato que se contaría de generación en generación alrededor de las hogueras, un testimonio conmovedor del poder transformador del amor verdadero y de la belleza, que se encuentra más allá de las apariencias superficiales, en lo profundo del ser, en la esencia de una persona. La sonrisa de Elena, con su imperfección tan elogiada y amada por Águila Solitaria, que la veía como una señal de autenticidad, una marca de su singularidad. Era un faro de esperanza para todos, un recordatorio constante de que la verdadera perfección reside en la nobleza del alma, en la pureza del corazón noble, y en la autenticidad inquebrantable del espíritu humano. Y así, bajo el vasto y silencioso cielo del desierto, su historia continuó, tejiéndose día a día en el tapiz de la vida, una melodía dulce y eterna de amor, resiliencia inquebrantable y la incesante búsqueda de la bodignidad humana, que finalmente había encontrado en su totalidad, de forma completa y profunda, una epopeya de un alma libre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino